Íñigo Sáez de Urturi, un alavés, como indica su apellido, de trayectoria internacional. Íñigo es formador en liderazgo inteligente, comunicación oral y cohesión de equipos de trabajo. Además, es experto en comunicación. Le conoce mucha gente, quizás algunas de vosotras le conocéis también como el mago de la comunicación, porque también es mago. Y además es máster en inteligencia emocional y programación neurolingüística. Aunque he leído que a él le gusta decir que es mentor, como vosotros. Lo que quizás no sepáis es que es ingeniero de formación y también uno de esos casos raros, por esto que decía yo lo de los prejuicios, que pasó primero por la formación profesional. Íñigo estudió microelectrónica de procesadores en Gasteiz durante 5 años y guarda un muy buen recuerdo, por cierto. Hoy aquí nos va a hablar de cómo conectar con nuestros estudiantes y cómo liderarlos. Zuekin guztiekin, Íñigo Sáez de Urturi. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? A ver, control, por favor, préstame un poquito de atención. Esto parece porque la peña no reacciona. ¿Qué tal estáis? Bien, joder, sin energía no tenemos nada, la energía lo es todo. ¿Cómo vamos a transmitir entusiasmo a los estudiantes si no tenemos energía? Así que, ¿qué tal estáis? ¿Esta es la idea? ¿Sí? ¿Habéis dormido alguno ya? No, no. Bueno, pues soy Íñigo Sáez de Urturi, un auténtico placer estar con todos vosotros y vosotras esta mañana. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de cómo conectar con los chavales, con las chavalas, con los alumnos, cómo transmitirles ese entusiasmo por aprender y por ir más allá en la vida, ¿no? ¿Os interesa algo de esto? ¿Sí? ¿A quién le interesa, por favor? ¿A quién no le interesa? ¿Quién no sabe de lo que hablo? Bueno, pues antes de nada vamos a hacer un pequeño ejercicio de psicomotricidad, porque con esto de las mascarillas y demás os veo un poquito serios, así que vamos a mover así las manos para quitar la nervios, para quitar todo. Eso es, perfecto, muy bien. Ponemos un pulgar para arriba, tipo emperador romano. Muy bien, estiráis los dedos y lo ponéis para abajo. ¿Se ha perdido alguien? ¿No, no? Vale, el otro mano igual, un pulgar para arriba, estiramos los dedos y lo ponéis para abajo, ¿sí? Pero atención, por el otro lado, por aquí, ahí está. Y entrelazáis bien fuerte los dedos que no se suelten, ¿vale? En esta posición vamos a volver a ser niños. Vamos a mover los pulgares haciendo un efecto especial sonoro que dice así. Bru, 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 bru. No oigo nada. Ah, vale, muy bien. Vamos a mover los meñiques, venga, va. Piri, 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 piri. Muy bien, genial. Muy bien. ¿Qué tal los meñiques por aquí? Bien, ¿qué tal por arriba? ¿Por aquí también? Todo bien, ¿no? Venga, pues a la de 3 vais a hacer lo que yo hago. 2 y 3, va. ¡Hop! Ah, que no ha salido. Bueno, menos mal que por lo menos hay un mago esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos conectar con los chavales y las chavalas, porque, no sé, para mí es increíble estar aquí esta mañana, porque es como volver a casa. O sea, sabéis que yo soy de aquí, de Vitoria. Yo estudié en Diocesanas, en Arriaga, estudié microprocesadores. Después de ahí estuve en ingeniería, como ha dicho Rosa. Y es como una especie de dar lo que recibí, ¿no? Por eso estoy hoy súper contento y súper feliz de poder estar con todos vosotros. O sea, las personas que me formaron allí en Arriaga, ¿hay alguien de Arriaga por aquí? ¿Sí? Bueno, pues yo estuve ahí con Javier, con Marce, con aquí, con toda esta buena peña, que espero que alguno siga por ahí. Igual, no sé, ¿no? Alguno sigue, ¿no? Alguno sigue. Pues soy un auténtico placer estar allí y sobre todo en sí, porque luego cuando fui a ingeniería me llevé una gran decepción. Era yo. Era una cosa súper curiosa. Es decir, en ingeniería, mucha matemática, mucha física, mucha química, está genial, pero en electrónica les daba yo 20 vueltas en todo el tema de electrónica. Entonces digo, joder, pues qué curioso, estoy aquí en ingeniería y no sé qué más estoy aprendiendo más allá de lo que me enseñaron, ¿no? Con lo cual, un bravo por la formación profesional, y de esto hablamos ya que yo salí de allí en el año 88. Ha llovido un poco desde entonces, ¿no? Entonces vamos a impulsarla, vamos a seguir impulsándola porque realmente el conocimiento es súper, súper alto, ¿no? Entonces la historia está, ¿cómo aprende las personas? ¿Cómo aprende el ser humano? ¿A alguien le interesa saber cómo aprenden los estudiantes? ¿Sí? Bueno, hay muchas teorías por ahí, pero bueno, yo después de leer muchas teorías, muchas ideas, lo que me he encontrado es que el ser humano hay una especie como de aprendizaje, ¿no? Una especie ahí. Entonces resulta, si nosotros vamos a una charla como esta, por ejemplo, y los alumnos o vosotros simplemente escucháis al ponente, bueno, pues os vais a llevar un tanto por ciento de lo que vais a recibir aquí.
Más o menos, ¿cuánto creéis que os lleváis si simplemente escucháis súper atentos, así, con todos los sentidos ahí puesto lo que está diciendo la persona? ¿Qué retentiva creéis que os podéis llevar? ¿Un 5? ¡Bingo! Muy bueno. Han acertado, señoras y señores. Un 5. Si no solo escuchamos, sino que además escribimos, es decir, si involucramos nuestro sistema nervioso para que mueva nuestra mano y tomemos notas, con esto involucramos muchas más neuronas y sabemos que el proceso de aprendizaje tiene que ver con la cantidad de actividad cerebral que tenemos involucrada en un momento dado. Así que si escribimos y escuchamos a la vez, ¿cuánto nos llevamos? Un 10. Muy bien. Más o menos, ¿eh? Siempre esto es aproximado. Bueno, pues estamos entre adultos, ¿verdad? Es la gran putada de ser profesor. ¿Por qué? Porque sabemos que el alumno o alumna, como mucho, se va a llevar un 10% de lo que nosotros enseñamos. Yo doy clases en la Complutense de Madrid, doy clases de oratoria, y entonces sabemos que si no preguntamos por el 10% que más hemos insistido, no aprueba nadie. Así que si sois profesores o profesoras, ¿hay algún profesor o profesora por aquí? ¿Hay algún docente por aquí? ¿Sí? Pues hoy un aplauso para vosotros hoy porque os lo merecéis. ¿Sí? Porque es un trabajo realmente arduo conectar con las personas y conseguir que se lleven más de un 10% retentiva. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos empezar a utilizar cosas que hasta hace, pues no sé, 15 años, 20 años no se usaban, pero ahora se están empezando a usar y estamos viendo el impacto que tienen, ¿no? Entonces, lo primero que podemos usar es un vídeo. ¿Qué ocurre si ponemos un vídeo en clase y ya no solo lo explicamos? Pues que tenemos conceptos en marcha, es una imagen que yo veo, es una consecuencia de actos y de sonidos y de impulsos sensoriales que yo recibo, con lo cual excito más otras áreas de mi cerebro y el aprendizaje sube. Y puede subir a un maravilloso 15%. ¿A cuántos de los que estáis aquí os gustaría llevaros un 15% de lo que digamos hoy? ¿Quiénes queréis más de un 15%? Bien, bien, bien. Quiero ver si estamos con campeones y campeonas. Parece que sí, parece que sí. Ahora bien, después de poner un vídeo, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos hacer un debate. ¿Y por qué el debate tiene una retentiva cercana al 25%? ¿Por qué? Pues porque yo te voy a hacer una pregunta cuya respuesta tú no sabes. Quizás sí sabes la respuesta, pero no sabes la pregunta, con lo cual te hago pensar, te hago entrar en la creatividad profunda para poder dar respuesta a esa pregunta que yo te estoy planteando. Con lo cual el debate establece una frontera muy bonita entre lo que es el aprendizaje pasivo y el aprendizaje activo. ¿A quién le interesa un 25%? ¿Quién quiere más? Bien, bueno, pues está la idea. Entonces vamos al siguiente paso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que los estudiantes aprendan más y mejor? Bueno, pues ya vamos viendo cosas. Si yo provoco un debate en clase, provoco que entre ellos discutan temas, provoco foros de discusión, provoco temas que les incite a ellos, que de alguna forma les motive, que tengan que buscar respuestas fuera, que la tengan que traer a clase. De esa forma estamos estamos estimulando su creatividad para que el aprendizaje sea más profundo porque se están involucrando en todo el proceso. Ahora bien, lo siguiente que tenemos es una cosa que se llama roleplay, ¿sí? Y roleplay, bueno, siempre en el mundo del teatro, roleplay, vamos a hacer un poquito de roleplay, vamos a hacer un poquito de teatro, vamos a hacer un poquito de ensayo. Realmente el roleplay lo que tiene que ver es con involucrar a nuestro cuerpo físico en el aprendizaje. Porque resulta que cuando yo hago un gesto, cuando yo hago un movimiento, cuando digo una palabra, la cantidad de procesos neurales que se involucran en ese momento, en el momento de levantar la mano y decir una palabra o lo que fuese, en ese instante es brutal. Entonces, cuanto más actividad neural yo tenga involucrada en ese momento, sabemos que más profunda es la retentiva. Para que veáis un ejemplo, yo en mi época de mago, yo fui mago profesional del año 99 al 2009, nosotros teníamos un espectáculo que se llamaba Consuma Magia. Y era un espectáculo de magia en su día, que significaba usar la magia para hacer un espectáculo, de tal forma que los niños, niñas, estudiantes se involucrasen en el proceso de aprendizaje a través del disfrute de ver un espectáculo de magia. Entonces, Consuma Magia les enseñamos el decálogo de los derechos y deberes del consumidor, que en clase es un auténtico tocho y es muy complejo que los niños lo aprendan porque es muy seco, ¿no? Entonces, se hizo este espectáculo. Venían 5, 6, 7, 8, 10 colegios, se llenaba el teatro y hacíamos esa puesta en escena. Entonces, es curioso porque siempre que hacía esa puesta en escena, los niños todavía no habían recibido esa información en clase, porque era sustitución. Es decir, sustituíamos el espectáculo de magia por la enseñanza del tocho en clase, ¿no? Entonces la sorpresa era que al acabar el espectáculo, el jefe de estudios que venía con ellos, el tutor que venía con ellos, el profesor, profesora que venía con ellos,
Siempre, bueno, casi siempre, muchas de las veces, me enviaban un email, me llamaban por teléfono y me decían, oye, Íñigo, ¿cómo lo haces? Y digo, ¿cómo hago el qué? ¿Cómo consigues que se acuerden del 80% de lo que has dicho? Hemos hecho crucigramas, hemos hecho sopas de letras, hemos hecho un montón de juegos y todos los chavales superan el 80% de lo que tú has contado. ¿Cómo haces esto si en clase no conseguimos superar el 10%? Digo, bueno, pues porque se han divertido haciéndolo, porque han participado haciéndolo. En los espectáculos de magia que yo hacía, los chavales no estaban quietos en la silla. O sea, se levantaban, se cambiaban de sitio, subían las manos, chillaban, ¿sí? Participaban de esa forma física en el proceso. Entonces, a partir de aquí empieza vuestra creatividad como docentes. ¿Cómo podemos hacer que la persona aprenda más y mejor? Bueno, pues involucrándoles en el proceso de aprendizaje, haciendo que se muevan, haciendo que hagan trabajos en grupos entre ellos, haciendo que hagan exposiciones en clase. El hecho de hacer a las personas que se expongan en clase es una de las mejores cosas que podéis hacer si antes les dais una noción de cómo comunicar correctamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde el ser humano crece, es donde eliminas los miedos a la presencia del público, a la presencia de las personas y de repente se ven mucho más impulsados a hacer otro tipo de cosas. Así que resulta que con el roleplay tenemos un 80% retentiva. ¿A quién le interesa un 80% retentiva? ¿Quién quiere más? Bien, por esto os hago levantar la mano, porque estamos haciendo un roleplay tan simple como este. El hecho de levantar la mano, te vas a acordar de mí mucho mejor que si no te haría levantar la mano. Esta es la idea, ¿vale? Ahora yo quiero saber cuántos campeones y campeonas hay aquí. ¿Quién quiere el 100% de la charla que voy a dar yo y de la que va a dar Roberto después? ¿Quién quiere el 100%? Bien, perfecto. Pues atentos que lo único que tenéis es que hacer lo que os propongamos. Así de simple, así de complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hacemos nada, pues la información se pierde. Hay por ahí una mentira muy gorda que nos han vendido desde que éramos pequeños y es que la información es poder. ¿Habéis oído alguna vez esto de que la información es poder? Bueno, pues es mentira. O sea, la información no sirve de nada si no la tomas en acción. Es decir, si no pones una acción con la información que tú sabes, es conocimiento absurdo que está ocupando sitio en tu cerebro, si es que eso es posible. Porque sabemos que la capacidad de cerebro parece que es poco menos que infinita, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia? La historia, ¿cuál es? Poner en marcha la información que nosotros recibimos y hacer las cosas que podemos hacer. ¿Hay alguien aquí dispuesto a hacer lo que tiene que hacer? ¿Sí? ¿Hay alguien dispuesto a que diga yo? ¡Uy! Voy a preguntarlo otra vez. ¿Hay alguien dispuesto a que diga yo? Bien, esto va mejor. Esa vergüencilla que sentís para decir yo, ¿sí? Pues imagínate lo que siente el alumno cuando de repente le preguntas y le dices que haga una exposición en público. Por eso deberíais, mi recomendación como amigo, es que aprendáis vosotros a expresaros en público para luego traspasarles el conocimiento a ellos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene muchos miedos, pero si empezamos a tirar de esos miedos que tiene el ser humano, normalmente, siempre hay excepciones, pero los dos miedos confluyen en dos grandes miedos. El primer miedo es a no ser suficiente y el segundo miedo es a no ser amado. Entonces hay una estadística muy interesante, creo que es, no sé si es de Yale o de Harvard, pero bueno, hace ya años de esto, que decía cuáles son los parámetros que más estresan al ser humano. Resulta que lo que más estresa al ser humano es un divorcio. Es una de las cosas que más estresa al ser humano. Lo segundo que más estresa al ser humano es una mudanza. Y suelen ir juntos. Lo tercero que estresa al ser humano es hablar en público. Y lo cuarto es la muerte. O sea, a la gente le da más miedo hablar en público que morirse. Es una cosa alucinante. Así que por eso, cuanto más entrenamiento hagamos con los chavales y las chavalas para que quiten ese miedo, mucho más capaces van a estar para generar grupos de trabajo, para generar empresas, para ponerse en contacto con personas, para pedir financiaciones, para pedir apoyos, para pedir subvenciones, para lo que sea, para expandirse y poder crecer como grupo. Así que, bueno, la idea es que si queremos el 100% de algo, tenemos que involucrarnos en ello. Tenemos que aprovechar el impulso de la información y ponerla en práctica de forma inmediata. ¿Hay alguien aquí dispuesto a ponerla en práctica? ¿Sí? Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, pues ¿cuál sería el punto cero para que esto sea posible, ¿no? Porque el punto cero tiene que ver contigo como docente, contigo como profesor, contigo como director de centro, contigo como persona responsable de un proceso de formación, el que sea, ¿no? Porque cuando vosotros estáis en clase o cuando estáis dirigiendo un centro, vosotros estáis liderando ese centro. Vosotros sois los líderes de ese momento, ¿no? Entonces yo quiero preguntaros aquí, ¿cuántos líderes hay en la sala? Voy a preguntarlo otra vez de otra manera. ¿Cuántos líderes hay en la sala? Vale, vamos a hacer un experimento. Venga, levantar todos la mano, por favor. Todos la mano arriba, arriba, arriba. Bien, bajar la mano. Aquí. No. Mantén la mano arriba, por favor. Ahora vais a bajar la mano a aquellos que seáis padres y madres.
Muy bien, perfecto. Aquellos que tengáis alguna responsabilidad sobre otras personas porque sois profesores, porque sois directores, porque tenéis gente a vuestro cargo, etcétera. Muy bien. Aquellos que de alguna forma tengáis un grupo de personas a los que de vez en cuando lleváis en una dirección o en otra. Todos sois líderes. Y esto es lo primero que tenemos que entender. Que sois líderes naturales y que el ser humano nace con esa capacidad. Y si sois padres y madres, sois los líderes más importantes de esta sociedad. Porque el núcleo más importante de la sociedad es la familia. De ahí viene la comunidad, de ahí viene el bloque y de ahí ya, bueno, pues la sociedad, los países, lo que fuese. Pero el núcleo más importante es la familia. Por eso, si sois padres y madres, tenéis la responsabilidad de poder liderar. Pero tenemos que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque no nos enseñan. Es como, no sé qué ejemplo poneros, pero cuando uno nace, pues te enseñan muchas cosas, muchos conceptos, muchos contenidos, pero la actitud te la tienen que transmitir tus padres, tus abuelos, tus tutores, tus maestros. Entonces no solo se trata de enseñar electrónica o de enseñar geografía, o de enseñar trigonometría o de enseñar inglés o de enseñar... No, no solo se trata de esto. Se trata de enseñar ese conocimiento, pero también transmitirles la actitud necesaria para que ellos puedan enfrentar la vida. La actitud de que si te tropiezas te levantas y no pasa nada. La actitud de que si fracasas y has aprendido, no ha sido un fracaso, ha sido un aprendizaje. La única forma de fracasar es abandonar. La actitud de que si hay un kilómetro extra que recorrer, recórrelo el primero, recórrelo a la primera. Es decir, ¿por qué? Porque esa actitud es la que te va a llevar a motivar a otras personas. Esa actitud es la que te va a llevar a conseguir un resultado que de otra forma no tendrías. Pero nosotros como docentes, ¿qué necesitamos para transmitir esta idea? Pues lo que necesitamos es energía. Lo que necesitas es energía. Lo que necesitas es empuje. Lo que necesitas es entusiasmo. Sin entusiasmo, sin energía, sin empuje, no tenemos nada. Si estáis conmigo, decir yo. ¡Uy, qué entusiasmo más grande! Si estáis conmigo, decir yo. Bien, esta es la idea. Ok. Ahora bien, ¿en qué se basa tu energía? Tu energía bioquímica. ¿De dónde las diablos la sacas? Pues obviamente una parte va a estar vinculada con lo que es tu cuerpo. Ahí es donde reside una gran parte de tu energía. ¿Por qué? Pues porque tu energía, tu ATP en las células, etcétera, sale de tus alimentos y de la respiración que tú tienes. Por tanto, es vital ese proceso. Aquí no vamos a hablar de respiración, no vamos a hablar de alimentación, pero sí vamos a hablar de una cosa que es la fisiología. ¿Cómo pones tu cuerpo? Yo he visto gente que va por la vida, pues una cosa así, ¿no? Hola, sí, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad es que las cosas van fenomenal. Y como que dices, aquí pasa algo, aquí esto no cuadra, ¿no? Esto no puede ser. Es decir, aquí no hay congruencia a lo que me está diciendo esta persona, ¿no? Entonces, nuestra fisiología controla directamente la energía que nosotros sentimos. Si nosotros tenemos una fisiología de poder, de apertura, de entusiasmo, de vida, es una cosa. Y si tenemos una fisiología de depresión y de paralización, es completamente distinta. De hecho, mira, vamos a hacer un experimento. Ponernos de pie. Sí, dejar los apuntes. Eso es, ponernos todos de pie. Ahí está, muy bien. Jodido mago, nos hace levantarnos. Muy bien, pues soltamos así un poquito las manos como hemos hecho antes, eso es. Sin más, botamos un poquito así en el suelo. Ahí está. Ya que estamos hablando de comunicación, soltamos el diafragma y decimos ¡ah! Más alto. ¡Ah! Eso es, muy bien, ya soltamos un poquito más las manos. Eso es, ahora vamos a dar 3 palmadas y en la tercera decimos sí, venga, va. 1, 2, sí. Otra vez. Sí, otra vez. Sí, muy bien. Y ahora miras a la persona que tienes al lado, le miras a los ojos y le dices, eres una gran persona, díselo. Ahora la del otro lado, venga, la del otro lado. Eres una gran persona. Y dale un aplauso a esa persona, sí señor. Ok. Sentaros, no os veo, pero estoy seguro de que todos tenéis una sonrisa en la cara en este momento, ¿verdad? ¿Cuánto hemos tardado en hacer esto? Hemos tardado 20 segundos escasos en hacer esto. ¿Lo podemos hacer en cada clase? Por supuesto que lo podemos hacer. Yo lo hago con mis alumnos en la Complutense. Al principio decían, este tío está loco, déjale en paz, ¿no? Alejaros de él. Pero ahora ya los profesores vienen a decirme, oye, ¿cómo lo haces? Digo, quédate en clase, no pasa nada. Entonces, cuanto más activemos a los alumnos, cuanto más activemos su cuerpo, ¿tenemos que hacer esto en clase? Sí, es un ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos empezar de diferentes formas cada día, que no todos los días sean iguales, es decir, creatividad del poder. Podemos hacer un break en medio de la hora lectiva y hacer algo que nos esperan. Es decir, cualquier cosa que involucre su cuerpo en el aprendizaje nos va a dar que va a elevar su energía y la vuestra también. Lo segundo que influye en vuestra energía es directamente el lenguaje. El lenguaje, no sé cuántos conocéis, hay una, no sé cómo llamarlo, una ciencia, una parte de la ciencia, por decirlo así, que se instauró en el año 62-63 aproximadamente, se llama programación neurolingüística. ¿Alguien ha oído hablar de esto? ¿Sí? ¿Quiénes habéis oído hablar de ello?
Vale, perfecto. El resto ir investigando porque es muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, la programación neurolingüística, vamos a ver qué es lo que dice. Programación neurolingüística. Es decir, que el lenguaje tiene tanto impacto en nuestra vida que constantemente nos estamos programando a nosotros mismos, nosotras mismas, a través del lenguaje. Por ejemplo, si yo les digo a los chavales, bueno, pues es que tenéis que hacer este ejercicio, pero esto es realmente difícil, es muy complejo de solucionar y, bueno, vamos a ver quién lo trae solucionado. Bueno, pues puede sonar a reto, o puede ser que muchos ya tiren la toalla diciendo, bueno, si el profe dice que esto es difícil, a ver quién diablos lo hace, ¿no? Si en lugar de decir difícil, nosotros cambiamos la palabra difícil y le metemos otra palabra distinta, como por ejemplo la palabra victorible, no la busquéis en el diccionario, no existe, ¿de acuerdo? Pero ¿qué quiere decir victorible? Victorible quiere decir que ¿cuántos de vosotros habéis hecho algo muy difícil en vuestra vida y al final lo habéis conseguido? ¿A cuántos se os ha planteado un reto realmente importante y al final lo habéis conseguido? Claro, todos, o sea, porque la vida es un reto constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si nosotros decimos, uy, es que esto es realmente complicado, esto es realmente difícil, yo inmediatamente me pongo una barrera de creatividad, me pongo una barrera de expansión. Ahora, si yo comprendo que pase lo que pase, por narices, voy a tener que solucionar eso. ¿Por qué? Porque si no, no puedo seguir avanzando en la vida. O sea, por muy difícil que sea el problema, al final lo solucionas, ¿sí o no? Sí. Entonces, bueno, yo al final cuando soluciono algo, ¿qué he conseguido? He conseguido un logro, he conseguido un mérito, he conseguido una victoria. Por lo tanto, a partir de ahora, si algo se te plantea como difícil, no lo defináis como difícil, definirlo como victorible. Porque de repente, entre la risa que genera la palabra y el hecho de decir, bueno, al final cuando lo hagamos conseguiremos una victoria, hemos cambiado el sentido del lenguaje, de un lenguaje limitante a un lenguaje impulsor. Y el lenguaje es tan fuerte que veréis, ¿sabéis cuántas horas habla el ser humano consigo mismo al día? Aproximadamente 14 horas. 14 horas habla el ser humano consigo mismo en ese diálogo interno, en ese rollo interno que tenemos con nosotros mismos. Hay otra pregunta que esta es un poco más, no sé si hacerla, ¿no? ¿Cuánto de eso que te hablas a ti mismo, a ti misma, es positivo? Porque normalmente estamos con toda la historia y con toda esta situación que estamos viviendo, estamos todo el día contaminados por un exceso de información, un exceso de desinformación, un exceso de extrainformación, un exceso de sobreinformación. Tenemos información para dar y vender. Entonces, ¿cuál es la historia? Tenemos que filtrar y tenemos que decidir qué es lo que permitimos que nosotros repetimos o no. Porque aquello que nosotros repetimos hablando con otras personas o con nosotros mismos es directamente lo que entra en nuestro subconsciente, es directamente lo que nos programa. Por lo tanto, el lenguaje es vital, que uséis un lenguaje impulsor, que uséis un lenguaje capacitador, que uséis un lenguaje que les impulse a los chavales hacia adelante y a vosotros mismos a la vez que estáis hablando de ello. Y la tercera pata de esto es el enfoque. En aquello en lo que te enfocas es aquello que consigues. Es decir, no sé cuántos de vosotros corréis. ¿Hay alguien aquí que corra maratones? ¿No? Triatlones, 100 kilómetros, cosas de esas. No, yo tampoco corro eso. Pero hay gente que lo hace, ¿no? Entonces hablas tú con todos ellos y los que corren maratones siempre te comentan que alrededor del kilómetro 32, 35 hay una especie de frontera. De frontera que tu cerebro te dice, te vas a morir, no puedes dar un paso más, de esta la palmas, o sea, de aquí no pasas, ¿no? Entonces, es una frontera psicológica que ellos le llaman la barrera, precisamente. Entonces, en el momento que ellos siguen adelante y rompen esa barrera con el enfoque de yo voy a la meta, yo lo consigo, yo voy y seguro que llego, en ese instante, con ese enfoque capacitador, pueden atravesar esa barrera y llegar a meta. Entonces, el enfoque es lo que realmente define vuestra vida. Entonces, si estos son los tres pilares de la energía, y los tres tienen un peso muy importante en ello, hay uno que controla a los otros dos. ¿Cuál no controla a los otros dos? Es decir, el cuerpo, depende de cómo yo tenga el cuerpo, controla el enfoque controla el cuerpo, el lenguaje controla el enfoque. ¿Cuál que creéis que tiene mayor predominancia? Vamos a ver, votos para el cuerpo. ¿Votos para el enfoque? ¿Votos para el lenguaje? Ok, pues venga, nos quedamos con el enfoque y con esto ganamos, ¿de acuerdo? ¿Por qué el enfoque? Porque el enfoque es lo que va a mover nuestras emociones, el enfoque es lo que va a mover nuestro cuerpo, el enfoque es lo que nos va a determinar si algo sucede en la vida y yo tengo capacidad, según maestro cerebro 1, ¿verdad? ¿Okay? De poder gestionar eso. Entonces resulta que yo tengo la capacidad de dirigir ese enfoque hacia otro sitio que a mí me permita ser más poderoso en ese aprendizaje, que sea ser más poderoso en esa enseñanza, que pueda tener más poder en resolver ese problema que puedo tener delante. De hecho, el ejemplo es bien sencillo. Suponer que tú y yo vamos a Asturias. Supongo que ahora nos dejarían, digo, yo no sé, bueno, y nos comemos una buena fabada asturiana, ¿sí? Con sus buenas faves, su tocino, su chorizo, su morcilla, una fave como Dios manda, ¿no? Pero claro, antes hemos estado de pinchos por ahí,
Después una buena fabada, repetimos plato de fabada, de postre arroz con leche, y luego después tomamos un buen café con leche, ¿de acuerdo? Incluso, yo qué sé, pues, que le guste un poco de pacharán o lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que quieres en la vida? ¡Una cama, joder! ¡Quiero una cama! ¡Echar una siesta! ¡Déjame en paz! ¿Por qué? Porque la energía la tienes toda aquí y no puedes ni controlar absolutamente nada, ¿no? Pero entonces en ese momento de profundo sopor, que estás ahí en una sobremesa, decir, joder, yo esta me duermo, en ese momento suena el móvil, ¿sí? Te llaman y te dicen, sí, es usted, tu nombre y apellidos. Y yo, sí, soy yo. Dice, bueno, le llamamos de la Guardia Civil y es que su coche se está quemando. ¿Te despertarías? Sí. Que le den por saco a las faves, ¿de acuerdo? Que le den por saco a la conversación, sales corriendo y tu enfoque, ¿cuál es? Joder, ¿qué pasa con mi coche? ¿Sí? Esta es la historia, es decir, el enfoque controla absolutamente todo en nuestra vida, ¿no? Por eso hay personas que están impedidas, hay personas que son minusválidos, hay personas que no pueden caminar, pero tienen el enfoque correcto y consiguen cosas maravillosas, cosas increíbles, porque les lleva una fuerza superior, que es ese enfoque en conseguir, en dar, en participar, hacer participar a las personas, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el lenguaje, que es un poquito de lo que me llaman a mí el mago de la comunicación, por algo será, vamos a hablar de cómo poder comunicar de una forma más eficiente con los alumnos. ¿Os interesa esto? ¿Sí? ¿Cómo trasladar el mensaje mejor? ¿Sí? ¿Quién le interesa? ¿Sí? Bien, perfecto. Pues vamos allá. Entonces, mira, aquí hay una persona que es A y otra persona que es B. A transmite un mensaje, A eres tú, ¿sí? Estás en clase, estás dando un mensaje y se lo das a B. Entonces aquí, para que haya una comunicación, se tiene que establecer una especie de feedback, lo pongo en inglés, por no poner retroalimentación, ¿vale? Entonces, si no hay ese feedback, la comunicación no puede existir como tal. Por eso necesitáis saber qué están pensando los alumnos de lo que les estáis diciendo, pero no el día del examen, sino en directo, ¿sí? Oye, ¿qué os parece esto? Pepe, ¿lo puedes contar tú? Chema, resúmenos este tema. Araceli, cuéntanos cuál es tu punto de vista con respecto a esto, ¿sí? Es decir, hacerles participar y hacerles que haya un feedback de si están recibiendo o no la información. ¿Por qué? Porque la comunicación por sí misma es realmente compleja. De hecho, es un invento. Somos la única especie en el planeta que hemos estructurado la comunicación, que hemos hecho prosa, que hemos hecho poesía, que nos comunicamos a través de la palabra. Y a pesar de eso, es realmente complejo. ¿Quiénes de vosotros habéis tenido algún problema de comunicación cuando os habéis hablado con las personas? ¿Quién ha tenido alguna enganchada que otra en su vida? ¿Quién se ha mosqueado alguna vez? Pues esos son problemas de comunicación, ¿de acuerdo? ¿Y por qué eso sucede? Porque mira, una cosa es lo que tú piensas, sería el nivel 1. Yo pienso que quiero decir algo. Y otra cosa es lo que sale por tu boca. ¿Por qué? Pues porque el diccionario es finito. Por eso hay tantos idiomas. Es decir, la comunicación es un invento del ser humano. Si fuese algo natural, sería pues como el cristalino del ojo, que independientemente de las razas, todos lo tienen igual. Pero la comunicación no, por eso hay tantos idiomas en el mundo. Entonces, de lo que yo quiero contar a lo que sale por mi boca, necesito usar el diccionario. Y en el castellano el diccionario empieza en la A y acaba en zuzón. O lo haces con lo que está en medio, o se acabó el mensaje, ¿no? Entonces, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que soy capaz de decir. Porque mi pregunta es, ¿podemos expresar todo lo que estamos pensando? ¿Sí o no? Bueno, podemos tener una elocuencia, pero sobre todo cuando nos metemos en el reino de las emociones, empezamos a dudar de qué palabra es la correcta para definir esto que estoy sintiendo. Porque las emociones son mucho más profundas que el lenguaje. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo te pregunto, por ejemplo, pues a ti mismo, si la de chaleco verde, ¿qué es el amor? Sí, amor. Bueno, es un sentimiento, es un no sé qué. ¿Cuántos millones de libros se han escrito acerca del amor? 800 millones de libros, ¿vale? ¿Por qué es tan difícil explicarlo? Porque las palabras se acaban para definir una emoción tan hermosa, tan profunda, tan luminosa, tan armoniosa. Y no llegas a definirlo por la inmensidad que tiene y el diccionario se nos acaba. Así que lo primero que tenemos que saber es que ese es el primer salto que vamos a tener. No es una incapacidad, es una limitación para transmitir exactamente lo que estamos pensando. Lo siguiente es lo que se podría llamar como contaminación, digamos, ambiental, ¿no? Si yo tengo micro, no tengo micro, si es la primera hora de la clase y están todos los alumnos dormidos, si soy con un acento raro, no tengo un acento raro, si el nivel de lenguaje que estoy usando es muy alto y entonces no llega al auditorio que me estoy dirigiendo. Es decir, todo este tipo de cosas intervienen en las palabras que llegan al oído del oyente. Y mi pregunta es, ¿de lo que hace vibrar tu tímpano a lo que tú entiendes es exactamente lo mismo? No, claro que no, porque aquí entran todos los filtros socioculturales, todo lo que has aprendido, tus creencias arraigadas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cuál es la complejidad que tenemos en la comunicación. Desde lo que yo pienso hasta lo que el alumno se queda,
Pues hay una ligera diferencia. Por eso necesitamos ese feedback para verificar que lo que hemos transmitido es importante. Entonces, dentro de esta complejidad, hay varias mentiras que nos han vendido, ¿no? La primera mentira es trata a los demás como tú quieres que. Pues es mentira. Porque si a mí me gusta que me hablen muy deprisa, gesticulando las manos y moviéndose mucho por el escenario, dando muchos ejemplos visuales, sonoros, de distancias, de colores, etc., y sin embargo me encuentro con otra persona a la cual no le gusta que le hablen así, pero le gusta que le hablen de otra manera, más cercana, más profunda, incluso tocándole y estableciendo un contacto profundo con esa persona, hablando de los beneficios, de sensaciones. Si yo le hablo, me gusta que me hablen a mí, no voy a entrar en su mundo jamás. Por lo tanto, la ley no es trata a los demás como tú quieres que te traten a ti, sino trata a los demás como ellos y ellas quieren ser tratados. Y esto requiere investigación, requiere que seamos, vamos a decirlo así, no sé cómo expresar esto, psicólogos prácticos, por decirlo así, ¿vale? No hace falta hacer la carrera, pero tenemos que ser psicólogos prácticos para saber cuál es el mundo de B, cuáles son los parámetros de B, cómo B entiende la realidad, cómo B entiende lo que yo estoy comunicando, ¿para qué? Para coger yo y adaptarme a su forma de entender. Porque si yo no me adapto a la forma de entender de B, estoy fuera de juego. Y después me pregunto por qué los rendimientos escolares son tan bajos. Y es que yo no he sabido adaptar mi comunicación a su forma de escuchar. Por eso tenemos que investigar quiénes son nuestros alumnos. Y no solamente a nivel empírico, o sea, no solamente a nivel de conocimiento, sino también a nivel emocional. ¿No? Entonces, hablando de la comunicación, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos poner lo mejor de nuestra parte para mejorar esto? Bueno, lo primero que tenemos es que en la comunicación existe una cosa, yo lo defino como una G, que se llaman los globalizadores. ¿Qué es un globalizador? Un globalizador es una palabra que tiene muchos significados, pero yo no tengo ni idea de cuál estás eligiendo tú. Con lo cual tengo un problema, porque yo creo que te estoy dando un mensaje y tú quizás te estás quedando con otro. Os pongo un ejemplo. Oye, cerrad un momento los ojos, por favor. Cerrad los ojos, tranquilos, tranquilas, si soy mago, no chorizo. Eso es, cerrad los ojos, muy bien. Y vais a pensar en una flor, cualquier flor del mundo mundial, la que vosotros queráis, ¿sí? ¿La tenéis ya? Perfecto, muy bien. Abrid los ojos. Cuidado, no te pinches. ¿Quiénes habéis pensado en una rosa? Perfecto, vosotros habéis tenido la información correcta, porque cuidado no te pinchas, encaja con la flor que habéis pensado. El resto, los que no, vuestra flor no tiene espinas, de repente cogéis dos caminos. Uno, el camino de la confusión, diciendo, pero Íñigo, ¿pero qué estás diciendo? Si mi flor no tiene espinas, ¿cómo quieres que no me pinche? No entiendo. ¿A qué viene esa frase, no? Entráis ahí en un bucle de confusión. Y la confusión es muy interesante, porque si la sabes manejar, el aprendizaje se dispara. Pero si no la sabes manejar, el aprendizaje se bloquea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ante la frase de cuidado, no te pinches, el otro camino es el de la amabilidad. Y es que de repente habéis entendido que yo quería que pensáis en una rosa y habéis cambiado vuestra flor por una rosa. ¿Alguien ha hecho este cambio? ¿Ves? Siempre hay personas amables. Sí, señor. Oye, un aplauso para los amables, sí, señor. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque yo te he dicho, piensa en una flor, cuidado, no te pinches. Pero lo que yo quería, me gustaría decir es que no era una flor, era una rosa. Pero he dicho flor. Y entonces flor incluye cualquier flor que hay en la naturaleza. Rosas, crisantemos, geranios, jazmines, lirios. Y yo qué sé qué flor has pensado tú. Entonces esto parece un ejemplo nimio, sin importancia. Pero ahora imaginámonos que todos vosotros pertenecéis a una empresa de biotecnología. Yo soy el mega superdirector de la empresa, os doy una charla y vosotros en el laboratorio habéis conseguido cruzar la rosa con la cicuta. Y entonces ha salido un experimento de una rosa con espinas altamente tóxicas. Entonces yo al final digo, por cierto, oye, cuidado con la flor, no os pinchéis. Y me voy. ¿Pero a qué flor me refiero? De las 200 que tenéis en el laboratorio y todas pueden ser peligrosas o no. Lo que sí sé es que si yo mañana tengo un juicio, yo juraría sobre la Biblia que yo dije, cuidado con la rosa, no os pinchéis. Pero yo no dije rosa, dije flor. Y ahí ya podemos tener una consecuencia muy importante. ¿Me seguís la idea? ¿Sí? Así que los globalizadores nos dan muchísimos errores en la comunicación porque yo no sé qué imagen se está haciendo la persona de lo que estoy pensando, de lo que yo estoy hablando. Y ahí entramos en el segundo punto, y es que sabemos que el cerebro almacena sonidos, almacena sensaciones, almacena sentimientos, pero sabemos que el procesamiento de la información es mayoritariamente visual. Entonces, la imagen que yo genero en el cerebro de los estudiantes es vital para que retengan más información o menos. Entonces, claro, si yo uso un globalizador y no sé qué imagen estoy metiendo en su cabeza, de repente, pues no sé exactamente qué está almacenando en su cerebro. Vamos a poner otro ejemplo.
para que veáis hasta qué punto el cerebro funciona con imágenes. Cerrad un momento los ojos, por favor. Y ahora vais a pensar en otra cosa. Vais a pensar en barco. Eso es. Muy bien. Abrid los ojos. ¿Quién ha pensado en una canoa? ¿Quién ha pensado en un yate? ¿Quién ha pensado en un crucero? Muy bien. ¿Quién ha pensado en un velero? Eso es. Como veis, barco es un globalizador. Pero si repasamos la grabación no dice piensa en un barco. Yo he dicho pensad en barco. ¿Quiénes habéis pensado en la palabra B-A-R-C-O? Nadie. ¿Por qué? Porque la transición a imágenes es instantánea. El cerebro trabaja de esta manera. Todo lo que yo estoy diciendo, abstracto o no, tu cerebro trata de convertirlo en imágenes. Y son esas imágenes con las que más trabaja el cerebro. Entonces, si nosotros la imagen que metemos en el cerebro de nuestros estudiantes no es la que queremos meter, estamos provocando una incongruencia en lo que yo estoy comunicando. Recordar que globalizador es trabajo es globalizador. ¿A qué trabajo te estás refiriendo? Ejercicio es globalizador. ¿A qué ejercicio te estás refiriendo? Coges herramientas. ¿Qué herramientas? Si tengo toda la caja aquí, ¿a cuál te estás refiriendo? ¿Sí? Entonces, hay que usar palabras específicas. Por ejemplo, si yo quiero que penséis en esa rosa del ejemplo anterior, os diría que imaginéis una rosa cuyo capullo todavía está cerrado y tiene un color burdeos. Está sustentada por 3 pétalos y tiene un tallo de unos 15 centímetros con 5 espinas y 3 hojas verdes brillantes. Brillantes. Entonces ahora la rosa que tenéis en vuestra cabeza es exactamente la que yo quiero transmitir. Si somos específicos, tenemos una gran solución a los problemas que tenemos en la comunicación con la clase, ya que la gente nos entiende. La siguiente que tenemos es un proceso que se llama C. Yo no sé por qué los neurobiólogos la han llamado así, se llama confabulación. No tiene nada que ver con conspiración, pero la han llamado así. Entonces la confabulación tiene algo que ver con el proceso de recordar y tiene que ver con las emociones. Si algo nos emociona, lo recordamos. Si algo no nos emociona, no lo recordamos. Luego el maestro Roberto os ampliará esto de una forma increíble, pero la idea es que tenemos que hacer que los estudiantes se emocionen. Recordar que el miedo es una emoción, pero no es muy interesante tener a los estudiantes la emoción del miedo. Ahora, la alegría podría ser otra emoción, la curiosidad, la seguridad, la admiración. Ahí podría ser otras emociones en las que podemos trabajar de otra manera mucho más interesante para que ellos recuerden lo que nosotros estamos proponiéndoles, ¿sí? Y luego, el tercer, digamos, escollo en la comunicación súper grande que está en todos los idiomas, es una palabreja que es la que más problemas genera en la comunicación con diferencia con respecto a otras, ¿no? ¿De qué palabra estamos hablando ahí? ¿Cuál es la palabra que más problemas genera en la comunicación? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Ruido. No. Otra. Venga. ¿No? Mentira. Bueno, mentira puede generar problemas, pero no es la que más problemas genera. Digo la palabra mentira, no el concepto de la mentira. Bueno, la palabra que más problemas genera es, sin duda, esta. No. ¿Por qué? Pues porque si... Ya lo he explicado, vamos a ver si unimos las piezas del puzzle. Si nuestro cerebro procesa imágenes, por mucho que yo quiera negar una imagen, la imagen ya está en mi cerebro, por lo tanto no la puedo negar. Es decir, si yo pongo aquí un no, por muchos noes que ponga yo delante de una imagen, esa imagen ya está en mi cerebro. Y no la... Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros habéis tenido o habéis tenido porque han crecido o tenéis sobrinos de esa edad o lo que sea? Habéis tenido cerca a niños de 2 años y medio, 3. Bien. ¿Qué hace el niño o niña cuando le dices, no pongas los pies en la mesa? ¡Pum! Y coge y te mira así. ¿Y qué busca el niño? Pues busca tu aprobación, porque ha hecho exactamente lo que tú le has pedido. No, Íñigo, no ha hecho lo que le he pedido. Yo he dicho que no ponga los pies en la mesa. Vamos a analizarlo. Un niño 2 y medio, 3 no está socializado todavía. Todavía no sabe que lo que tú quieres decir es que la imagen que has metido en su cabeza es lo que quieres que no haga. ¿Ok? Entonces, ¿qué imagen le has puesto en su cabeza? La de sí misma poniendo los pies en la mesa. Si no procesa la palabra no, el niño o la niña va, lo pone y busca tu aprobación y coges tú y le castigas. Diciendo, por cabronazo. Pues no puede ser porque lo que está interpretando, lo que está haciendo es exactamente lo que tú le has propuesto. Entonces, ahí tenemos que tener bien claro que el no delante de una orden que genere una imagen en el cerebro va a ser entendida de una manera absolutamente incorrecta. Y de hecho, vamos a hacer una prueba para que lo veáis. Todos los que sois profesores, habéis dado alguna vez clase y os habéis dirigido a los alumnos, alumnas, ¿cuántos alguna vez les habéis dicho, vamos a ver, para mañana me tenéis que hacer los ejercicios 1, 3 y 5? No hagáis el 2, 4 y 6, ¿de acuerdo? El 2, 4 y 6 no lo hagáis.
¿Cuál es vuestra experiencia vital? ¿Cuántos han venido con el 2, 4 y 6 hecho? ¿Cuántos? ¡Casi todos! ¿Por qué? Porque de repente dice, bueno, pues habrá que hacer todos, ¿no? En su cerebro han visto el 1, 3 y 5 y han visto el 1, 4, 6, o sea, el 2, 4, 6. Con lo cual dice, pues yo qué sé, y los traen hechos. ¿Por qué? Porque la información con el no por delante genera muchos problemas. Esto es muy antiguo en la humanidad. Yo no sé cuándo empezó este problema, pero yo creo que se remonta a los tiempos de Moisés, por lo menos, ¿no? O sea, yo estoy seguro de que Moisés, pues, cuando el jefe de ahí arriba le llamó, ¿no? Dijo, sube para aquí, sube al monte Sinaí que te voy a contar cosas y tal. Y coge el tío, sube para arriba ahí a recibir los 10 mandamientos, le da los 10 mandamientos al gran jefe y el tío baja ahí recitando los 10 mandamientos para que no se le olviden, y llega al campamento base y se encuentra a un escriba y le dice, a ver, empieza a copiar lo que te digo, el tío ahí copiando lo que decía y tal. Y dice, a ver, 5.º mandamiento, dice, preservarás la vida. Y le mira al escriba y dice, ¿preservarás eso qué es? Con B o con V. Y dice, yo qué sé, no matarás. Y ahí se lió. Ahí se lió todo. Porque si yo digo, no matarás, no matarás, no matarás, no matarás, ¿qué imagen tienes en la cabeza? No sé si esta, una bomba, un virus, no sé qué tienes en la cabeza, ¿de acuerdo? Pero desde luego imágenes de vida y de armonía ninguna, ¿que no? Pues esa es la historia. Entonces el no va a eliminar esta imagen de aquí. No, pero es que nosotros en nuestro centro no enseñamos esto. No, pero es que nosotros no tenemos este comportamiento. No, pero es que nosotros no hacemos aquello. Estás metiendo en el cerebro de tu oyente, de la persona que te está escuchando, exactamente la información que no te interesa que retenga. Por lo tanto, elimina el no de las ecuaciones de tu lingüística, de tu comunicación, excepto en imperativos. ¿Quieres venir al cine? No, vale, eso está claro, ¿sí? Pero cuando ya estamos en un contexto comunicativo y estamos generando una imagen después del no, cambiarla por algo positivo. Por ejemplo, mantén los pies en el suelo, le decimos al niño. En lugar de decir, este informe no incluye esto, decimos lo que sí incluye el informe, ¿sí? Y de esa forma, de hecho, hay experimentos muy interesantes. De repente hay aquí un cubo de basura, donde se tiran papeles de una oficina, y pone aquí, por favor, no arroje basura al suelo. Está todo el suelo lleno de basura, lleno de papeles. Cambiamos el letrero. Por favor, arroje la basura dentro del cubo. La basura que hay por el suelo se reduce en un 80%, porque el mensaje es directo y es positivo, y la imagen no anula la orden que tú quieres dar. ¿Me seguís la idea? Bien. Ok, pues seguimos avanzando. ¿Qué más nos decía nuestra amiga la programación neurolingüística a la hora de comunicar? Pues que nosotros tenemos elementos que nos ayudan a llegar a los estudiantes, a llegar a las personas y que hacer que el mensaje cale mucho más profundamente en ellos, ¿no? Entonces nosotros cuando estamos en clase y nos expresamos, cuando leemos un libro, una revista, un email, una web, lo que sea, un blog, hay un elemento básico que son las palabras en la comunicación, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿lo importante cuando yo comunico es decir muchas cosas? ¿O lo realmente importante cuando yo comunico es el grado de influencia que tengo yo en las personas que me escuchan? Claro, no se trata de ser un compact disc soltando un discurso. Se trata de cuánto motivo yo a los que reciben la información para que tomen una acción en consecuencia, es decir, cuánto les influyo, ¿correcto? Y esto tiene que ver con el liderazgo, porque los líderes lo que hacen precisamente es influir a las personas normalmente para conseguir un objetivo positivo común. Digo normalmente, porque esto siempre se puede manejar de otra manera. De maneras que no son adecuadas, manipulaciones, etcétera, ¿no? Entonces vamos a pensar de forma positiva. Entonces resulta que las palabras tienen un grado de influencia en nuestros estudiantes, en nosotros mismos, en las personas. ¿Qué grado de influencia tienen las palabras? Mójate, ¿cuánto? O una estadística, mucho, ¿cuánto? Del 0 al 100, ¿cuánto influyen las palabras? El 80%. Vamos otra vez. Por ejemplo, esta chica azul, ¿cuánto influyen las palabras? 90%. Bueno, pues atentos, agarraros los machos que hay curvas, ¿eh? Las palabras influyen en un 7% en las personas que las reciben, ¿vale? En la influencia que tienen las personas que las reciben. No se trata del número de palabras por segundo, se trata de otras cosas. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues resulta que tenemos el tono, la cadencia, la frecuencia, la modulación, el volumen. Es decir, volvemos a lo mismo. La emoción con la cual yo transmito un contenido. Yo puedo dar esta charla, la podría haber dado perfectamente aquí sentado. Hola, buenos días. ¿Cuántos de ustedes son líderes? Ajá, muy bien. Bueno, soy Íñigo Sáenz de Urturi y a partir de ahora espero que no se duerman a los 90 minutos, pero esto dura 3 horas y media. Estaremos aquí hablando. ¿Sí? Hay una ligera diferencia, ¿no?
entre comunicar de una forma y de otra. Entonces, la emoción que yo le meto a lo que comunico, ¿cuánto impacta en los estudiantes? ¿Cuánto influye en ellos? Aproximadamente un 38%, más o menos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, yo puedo decir, ven aquí. O puedo decir, ¡ven aquí! O puedo decir, venga, ven aquí. ¿Sí? Las palabras son las mismas. Ven aquí, 2 palabras. ¿Cambia el mensaje? Absolutamente. ¿Por qué? Porque le cambia el tono, la frecuencia, la modulación, el volumen. Y esto es lo que realmente engancha, esto es lo que llega a nivel profundo. También un gran secreto para todos los que sois docentes y comunicadores. El ser humano aprende por emoción. La emoción es la que genera la fijación del aprendizaje. Y de las cosas más emocionales que hay, tenéis que echar un vistazo simplemente a los maestros más grandes que ha habido en toda la historia. ¿Sí? Krishna, Mahoma, Cristo, Gandhi, Buda, Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King. Es decir, ¿cómo se expresan estas personas? Estos grandes comunicadores, ¿cómo lo han hecho? Siempre lo han hecho con metáforas, con parábolas, con historias. Porque las metáforas es profundamente emocional y va directo al recuerdo. Por lo tanto, cuantas más anécdotas contéis de lo que estáis enseñando, cuantos más metáforas montéis sobre lo que estáis estudiando, más profundamente será el aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Bueno, y vosotros que ya sois dichos en matemáticas puras, ¿dónde está el 55% restante de la comunicación? ¿Dónde se nos va esto? Pues a nuestro querido lenguaje no verbal. A tu cuerpo. Y volvemos a lo mismo. ¿Quieres energía? Pues activa. ¿Dónde estaba? Aquí no. Activa tu cuerpo, ¿sí? Y el lenguaje no verbal es muy poderoso. ¿Por qué? Porque yo me puedo meter mucha frecuencia, mucha modulación a lo que estoy contando, pero si mi cuerpo no acompaña, si mi cuerpo no es congruente con esto, de repente lo que ocurre es que el mensaje a la gente dice, no sé por qué, pero lo que dice este tío, esta tía, no me llega. ¿Sí? ¿Habéis sentido esto alguna vez cuando habéis visto algún discurso en televisión o alguna cosa en televisión? Diciendo, hay algo que no... ¿Por qué? Porque el cuerpo no acompaña a la palabra. De hecho, imagínate, a mí me gusta mucho andar en moto, ¿no? Y dime qué te llega más, la frecuencia, la modulación, la emoción en lo que voy a decir o mi cuerpo. Me encanta andar en moto, es una cosa fascinante, las curvas, el aire, los olores, la sensación de libertad, es una cosa absolutamente increíble. Bueno, primero que estás diciendo, está colgado el tío, este está para que lo encierren, ¿no? O sea, ¿qué hice, no? ¿Qué te llega más, la posición de mi cuerpo o lo que trato de comunicarte con el verbo? El cuerpo, diciendo, ¿qué le pasa? No hay congruencia ahí, ¿no? Entonces, esta es una gran ventaja que tienen nuestros amigos los periodistas de la radio, como no se les ve, ¿vale? Pueden estar tumbados ahí en el suelo con el micro, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, usar solo lo que es la frecuencia y la modulación y demás, ¿no? Pero vosotros en clase sí que se os ve. Por lo tanto, no le metéis tanta importancia al contenido, que por supuesto hay que transmitirlo, sino al cómo lo transmitís y sobre todo el entusiasmo que le metéis, el cómo manejáis vuestro cuerpo, cómo os abrís a esa presentación, os abrís a los chavales, moveros en el escenario, conectar con ellos, ¿sí? Con mirarles a los ojos directamente, establecer contacto visual con todos ellos, jugar con la comunicación, porque el secreto fundamental de ello es la conexión profunda con los seres humanos, ¿no? Cuando tú juegas con esto que tenemos aquí, consigues arrastrarles a los chavales, motivarles, incentivarles, y de alguna forma lo que estás haciendo es provocar ese liderazgo profundo, ¿no? Entonces, hablando de liderazgo, vamos a ir a un esquema básico y fundamental para que lo podáis aplicar lo antes posible. Si yo quiero liderar una audiencia, se supone que es lo que estoy haciendo de ahora, no sé si lo estoy consiguiendo o no. ¿Alguien está conmigo? Ok, muchas gracias, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es observar. Y es un verbo pues como muy simple, ¿no? Observar. Pero ¿observar el qué? Observar absolutamente todo. Y pongo observar y no pongo escuchar. Porque la escucha activa está súper bien, pero la observación está por encima, incluye más allá que la escucha activa. Entonces, ¿observar el qué? Observar en qué momento los chavales responden mejor a un examen. Cuando se lo pongo a primera hora de la mañana o cuando se lo pongo antes de salir. Cuando se lo ponemos, las notas son... las calificaciones varían sustancialmente cuando están a punto de irse de vacaciones o nada más llegar de vacaciones. ¿En qué punto están? ¿Sí? ¿En qué punto rinden más? ¿En qué punto responden más en clase? ¿En qué punto participan más en lo que yo propongo?
¿Cuánto me cuesta más dar las clases? ¿Me cuesta dar las clases más el lunes a primera hora o me cuesta más el martes a primera hora? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Cómo podemos investigar? Y en esta investigación de cómo podemos cambiar todos esos parámetros, que aparentemente son ambientales, pero que nosotros podemos influir en ellos, en esa observación encontraremos la clave de muchos comportamientos de los estudiantes. Por ejemplo, ayer me comentaron una periodista, me estuvo diciendo, dice, mira, la Guardia Civil se acaba de hacer una cuenta en TikTok. ¿Conocéis la red social TikTok? Esto en principio es la red social más gamberra de todas, porque la gente usa TikTok para grabarse en esos casos en los que está haciendo lo que nunca se atreve a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues la Guardia Civil ha montado una cuenta y en tan solo un día tenía ya 40.000 seguidores. ¿Por qué? Porque han creado un sistema de comunicación que han conectado directamente con los adolescentes para darles consejos sobre el uso de la mascarilla, sobre el uso responsable, pero no en plan serio y distante, en plan doctor, sino en plan me voy a expresar exactamente como ellos. Es decir, han entrado en esa empatía profunda, han entrado en eso que se conoce como rapport, ¿sí? Y ahí es donde queremos llegar. Es decir, lo que nosotros tenemos que observar es a esos estudiantes, cómo están, cómo responden, qué están usando, cómo escribe un mensaje un adolescente. Pues posiblemente no utilice palabras completas. En lugar de poner porque, te pongan una P y una Q, ¿sí? Y entonces, bueno, te va usando un mensaje que como te caiga en las manos y no estés puesto, dices, tío, no entiendo nada, ¿no? Parece esto está encriptado, ¿no? Entonces, la historia ¿cuál es? Que nosotros, como profesores, deberíamos aprender a expresarnos de esa manera, porque así entendemos lo que ellos están haciendo. Aparte, lo que les tenemos que transmitir son nuestros valores y nuestras actitudes correctas, pero para poder hacerlo tenemos que entrar en su canal de comunicación, porque si no entramos en su canal de comunicación, directamente estamos fuera. ¿Me vais siguiendo la idea? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el que hemos comentado, es acompasar, es entrar en el baile de los estudiantes, es conocer cómo piensan, cómo se expresan, qué tipo de herramientas usan. Y nosotros, pues bajarnos esa aplicación y aunque no tengamos un perfil en ellas, o quizás nos hacemos un perfil, pero solamente para explorar cómo diablos se comunica la gente en ese perfil. Porque la comunicación en un TikTok es muy diferente de Instagram, es muy diferente de Facebook. Y ellos son auténticos maestros, parece que en lugar de pulgares tienen máquinas ahí, ¿no? O sea, van a una velocidad de vértigo cuando están ahí comunicándose entre ellos, ¿no? Y recordad que hay una estadística que pone los pelos de punta. El 82% de los adolescentes, 82, prefieren la comunicación por WhatsApp a la comunicación hablada. Y esto es muy duro, porque si vosotros no sabéis dominar perfectamente la comunicación por WhatsApp, qué significa cada abreviatura, qué significa cada emoticono y por qué lo ponen en ese punto, estáis fuera de juego. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a ellos, porque vosotros sois A, la responsabilidad de comunicar, como B, os puedo entender, para que una vez que establezcamos ese nexo de unión con ellos, les podemos llevar a nuestro terreno. ¿Me seguís la idea? Entonces, esto es acompasar, es entrar en su baile. Realmente acompasarlo me resulta complejo siempre explicarlo, ¿no? Pero, Ana, ¿puedes venir? Yo llamo a ella porque es mi mujer y como la tengo que tocar, pues esto, ¿no? Entonces, a ver dónde me podéis ver todos. ¿Aquí? ¿Me podéis ver? Ven por acá, por favor. Sí. Si yo quiero bailar con Ana, ¿sí? Pues podemos hacerlo de una forma muy simple, ¿verdad? Pierna atrás, pierna adelante, bueno, pues ya estamos bailando, ¿correcto? ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué estamos bailando? ¿Porque estamos haciendo lo mismo? No estamos haciendo lo mismo. Ella está adelantando una izquierda y yo estoy atrasando mi derecha. Es decir, un movimiento diametralmente opuesto. Porque si hiciéramos exactamente lo mismo y los mismos adelantamos los dos el gesto de adelante, ¡pum! Esto no podemos bailar, nos chocamos. ¿Me seguís la idea? Entonces, acompasar no significa hacer lo mismo que los estudiantes, no significa imitarles, significa simplemente entrar en su baile, comprenderles, un nivel de empatía lo más profundo posible. Un aplauso para Ana, gracias. Entonces, una vez que ha compasado, aquí sucede algo que es auténtica magia, ¿vale? Y yo lo defino así, porque esto es una pasada. Cuando vosotros comprendáis el significado de esta palabra y entréis en rapport con vuestros estudiantes en el aula, vais a flipar. Primero porque ya lo hacéis de forma inconsciente. Hay veces que dais una clase y no sabéis por qué, todo el mundo está con vosotros, todo el mundo hay una conexión increíble y os vais súper contentos de esa clase, ¿a que sí? Y hay otros días que llegáis a clase, el mismo grupo y tal, y parece como que, joder, ¿qué pasa hoy que no hay forma de conectar, verdad? Sí. ¿Por qué? Pues porque hay días que has establecido rapport y días que no. La gran noticia es que hoy ya podemos sistematizar el proceso para entrar en rapport con un grupo, que es lo que yo llevo haciendo aquí desde que he entrado, ¿sí? Como entrar en rapport con vosotros. Y hay veces que me acelero muchísimo, hay veces que hablo más lento, hablo con otro tipo de palabras,
ralentizo el verbo, cambio la modulación. ¿Para qué? Para ir entrando en rapport con cada una de las personas que estéis por aquí. Y llega un punto en el que todos estéis conmigo y yo estoy con vosotros. Eso es rapport. Y ahora, y solo ahora, es cuando podemos liderar la clase. No podemos pegar el salto directo a querer liderar si no comprendemos que tenemos que hacer este proceso. Y este proceso es un bucle. Es un bucle que se retroalimenta. Es decir, primero observo, me acompaso, entro en rapport. Rapport es, digamos, el grado más profundo de empatía que yo conozco. El grado en el cual tú te conectas con la persona se conecta contigo y puedes llegar incluso a sentir qué es lo que estás sintiendo en ese instante, que hay esa profunda conexión contigo. Pero como tú estás consciente de lo que estás haciendo, el que o la que lidera eres tú. Y de aquí volvemos a observar, porque la persona que tengo delante cambia. Los estudiantes no son los mismos a primera hora de entrada en clase que cuando ya está a punto de sonar la campana porque se quieren ir corriendo. No son los mismos si yo les doy clase a las 9 de la mañana que si les doy clase a las 4 de la tarde. ¿Sí? O sea, las personas son las mismas, pero el comportamiento no es el mismo. Por lo tanto, sigo observando y sigo persiguiendo el objetivo de liderar a ese grupo. Sobre todo recordando que el liderazgo se basa en dos grandes verbos. El primer verbo es dar. El líder es una persona que da información, da alternativas, da posibilidades, da todo lo que puede. ¿Hasta cuándo tienes que dar? Hasta que duela. Y esto es algo que vosotros lo lleváis en las venas, porque si sois docentes, si sois maestros, si sois maestras, esa capacidad de dar y de querer enseñar lo tenéis ya intrínseco en vosotros, ¿no? Y el segundo verbo que define al líder es el verbo servir. Una vez más, estáis ahí para poneros al servicio del grupo. Y esto a veces se entiende mal, porque el hecho de que tú estés para servir al grupo no quiere decir que te sometas al grupo, no. Tú estás ahí para darles lo que ellos necesitan para que aprendan más rápido. ¿Qué necesitáis? ¿Necesitáis ver un vídeo? Vamos a buscar un vídeo. ¿Qué necesitáis? ¿Ir a visitar una empresa? Vamos a visitar una empresa. ¿Qué necesitáis? ¿Una nueva herramienta, un nuevo conocimiento, una nueva app para poder controlar no sé qué? Vamos a ver cómo movemos cielo y tierra para conseguir ese recurso para vosotros. Porque sois los líderes y sois los que tenéis la capacidad de dar y de buscar los recursos para que el grupo os pueda seguir hacia adelante. ¿Vais siguiendo la idea? ¿Sí? ¿Seguro? Ok, pues no sé cómo andamos de tiempo. ¿Dónde está Raquel? ¿Se ha escapado? Ah, está por allá. Seguimos. Sigue. Bueno, y entonces, ya como último punto, ¿qué más os puede ayudar para entender un poquito más lo que hemos hablado antes? Que estaba por aquí. De cómo conectar con B. Veréis, yo tengo un amiguete, desde aquí de Vitoria, es dueño de varias panaderías, no vamos a decir nombres ni nada, pero... Y él tiene un almacén donde almacena pues, todo el tipo de harinas y demás porque le gusta hacer muchos experimentos de repostería, historias con harinas de distintas partes del mundo, ¿no? Entonces un día voy yo a su almacén y le digo, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo estoy? Estoy hasta los cojones ya, no sé. Digo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que estoy hasta las narices del capataz. Que es que, mira, le explica 40 veces un tema y el tío coge, es más tonto que un haba y coge y mete la pata otra vez y tal. Digo, bueno, tranquilo, relájate, respira un poquito, baja las pulsaciones. Digo, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Pues eso, que es que le he dicho 20 veces lo que tiene que hacer y el tío no se entera. Digo, a ver, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces le has explicado lo que tiene que hacer? Joder, niño, te digo 20 veces y el tío no se entera, coge y mete la pata otra vez. Digo, interesante, o sea, se lo ha explicado 20 veces y mete la pata. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces se lo has preguntado? ¿Se lo has dicho? 20 veces y el tío no aprende nunca y siempre coge y mete la gamba hasta adentro. Mira, interesante. Creo que lo empiezo a entender. Digo, a ver, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces dices que se lo has dicho? Joder, 20 veces, digo, y le has dicho lo mismo las 20 veces. Las 20 veces le he dicho lo mismo, y ha hecho lo mismo las 20 veces. Las 20 veces le ha hecho lo mismo, es que no se entera. Digo, interesante. Digo, ¿cuántas veces se lo has preguntado? Y dice, joder, y se queda así diciendo, 20 veces. Y le has dicho lo mismo las 20 veces. Lo mismo. ¿Y ha hecho lo mismo? Lo mismo. Digo, ya. ¿Y que si se lo digo una vez más, de la misma forma va a hacer lo mismo, ¿verdad? Digo, exactamente así. Digo, vamos a tomar un café que ya lo has aprendido, ¿vale? Ok. Entonces, tenemos que variar. Gracias. Tenemos que cambiar nuestra forma de comunicar para acompasarnos con la persona que yo trato de comunicarme. Puede ser una persona, puede ser un grupo, puede ser un anfiteatro como este, puede ser un teatro, puede ser una convención con 60.000 personas. Es igual, créeme. Te lo digo, soy speaker internacional y puedo tener una audiencia de 60.000 personas en una convención y estar los 60.000 en rapport conmigo en un momento dado, ¿sí? Así que se puede hacer.
Simplemente es cuestión de práctica. Ahora bien, ¿qué herramientas tenemos por ahí que nos pueden ayudar esto a comprender cómo hacerlo mejor, ¿no? Bueno, pues volvemos a la programación neurolingüística, a estudiarlo, por Dios. No quiere decir que tengáis que sacar el grado máster, pero con Practitioner, por ejemplo, os puede venir muy bien para poder dar unas clases estupendas. Y si no queréis hacer eso, pues cogeros un libro que hable de PNL y que os enseñe los principios básicos, ¿no? Entonces, la PNL, allá en el año 62-63, estipularon que una de las complejidades que tiene la comunicación o el por qué los seres humanos no conectamos unos con otros es porque existen distintos canales de escucha, distintos canales de comunicación. Les llamaron canales representacionales, ¿no? Entonces resulta que tenemos personas que son visuales y la persona visual interpreta el mundo a su manera. Interpreta el mundo desde todo aquello que tiene entrada sensorial a través de la vista. Entonces la persona visual es una persona que te va a hablar de distancias, te va a hablar de colores, te va a hablar de tamaños, ¿sí? Te va a hablar de posiciones en el espacio. Es una persona que con los pinta así en el espacio, ¿sí? Y es alguien que habla muy deprisa, te mezcla todos los temas, te coge 25 temas, te los mete en una costelera y te los suelta todos juntos, tiene su respiración muy superficial, el equilibrio lo tiene así como la punta de los pies, como queriendo ver lo que están diciendo. ¿Conocéis a alguien así? A mí, por ejemplo, ¿no? Vale, ok. Bueno, pues esa es una persona visual, ¿no? Pero después tenemos personas auditivas. Auditivas. Vale, personas auditivas. La persona auditiva ya es una persona que se comunica de una forma distinta. La persona auditiva tiene un procesamiento mucho más secuencial en su forma de pensar. Eligen muy bien las frases que van a usar, las palabras que van a usar, y primero te hablan de una idea, y después te hablan de otra idea, y después de otra idea. Son personas que se mueven en el espacio, gesticulan, pero habitualmente sus manos es muy raro que superen la altura de los oídos. Gesticulan en este plano casi siempre. No van a hacer esto, en muy raras ocasiones van a hacer esto. Son personas que suelen tener una capacidad torácica más desarrollada y podríamos decir que son las personas que pueden tener una voz timbrada, una voz bonita, podrían ser locutores o locutoras de radio. Entonces la persona pues se comunica de una forma distinta de la visual, es mucho más pausada en ese sentido. Y después tenemos las personas kinestésicas o sensitivas. ¿Por qué lo pongo con K? Para que busquéis en internet por esto. Por back, que tenéis cientos de entradas. Como siempre en internet, filtrar la información. Hay muy buena información y muy mala información. Entonces, filtrarla en base a quién es el autor, de dónde viene, etcétera, ¿no? Entonces, la persona kinestésica ya se comunica de una forma completamente distinta con el mundo. La persona kinestésica es una persona que normalmente no va a establecer contacto visual contigo, o en raras ocasiones, va a mirar hacia abajo según está hablando contigo, y según habla contigo se va a tocar a sí misma porque lo que yo creo, porque lo que yo pienso, porque lo que a mí me llega. Y si tú estás cerca, te va a estar tocando todo el rato. No así, sino quizás con el dorso de la mano en el hombro todo el rato. No, pues oye, el email que enviaste ayer, la verdad es que lo que me transmite es tal y cual y no sé qué. ¿Quién conoce a alguien así? ¿Qué tal con esas personas? Yo no. No. ¿Qué ocurre? Pues que el kinestésico tiene su forma de expresión, digamos, como mucho más introspectiva. No quiere decir que sean tímidos ni nada de esto, simplemente es una forma distinta de comunicación. Pero el kinestésico saca de las casillas al visual, ¿sí? O sea, entonces, ahora, tú imagínate lo que puede ocurrir si juntamos un visual con un kinestésico. O imagínate lo que ocurre un visual con un auditivo. Vamos a ver un email de un auditivo. Un auditivo empieza a redactar el email. Hola, conforme a la conversación que hemos tenido por teléfono, en la cual hemos hablado un rato sobre no sé qué, y lo que hemos dicho es lleva ya 2 líneas, no ha dicho nada, pero sigue escribiendo, ¿de acuerdo? Entonces, el email del auditivo es un email, una cosa así, ¿no? Se lo envía al visual. El visual ve el email del auditivo y le responde, ok. ¡Ya está! Rapidito, ¿no? El visual que le dice, venga, tío, al grano, vamos ya, pero muévete. El visual dice, no, que te lo tengo que... Y el auditivo dice, no, te lo tengo que explicar otra vez. Que no quiero que me lo expliques otra vez, que ya lo he entendido, vamos rápido. Dice, no, hay que estructurar esto, dice el auditivo, ¿no? Entonces, hablamos de cosas muy distintas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo qué sé, de fuera de la enseñanza. Vamos a poner, por ejemplo, pues del mundo comercial, ¿sí? Vamos a imaginar un vendedor de Ferraris, concesionario en Madrid, por ejemplo, concesionario de Ferraris, y el vendedor es visual. Y entra una clienta kinestésica con mucho dinero que se quiere comprar un deportivo, se quiere comprar un Ferrari, ¿no? Entonces, ¿qué hace un vendedor visual con un Ferrari? Sacarle brillo, ¿no? Entonces tiene que estar ahí sacando el brillo todo el día para que brille, para que esté deslumbrante el coche y tal. Entonces, en ese momento entra la clienta en el concesionario. Y la ve el vendedor, ¿no? ¡Ay!
Muy buenos días, señora, ¿qué tal está? Vaya día más bonito que tenemos, ¿eh? ¡Qué sol más deslumbrante! Sí. Hace un día, pero un poco pegajoso, la verdad. Demasiado caluroso el día. Bueno, no se preocupe, dígame, ¿en qué puedo ayudar a la señora? Dice, bueno, dígame, ¿es verdad que cuando un Ferrari arranca, vibran los cristales de los edificios de alrededor? Bueno, vibran los cristales y mucho más, pero primero, fíjese en la línea de Pininfarina, fíjese en el rojo Ferrari, fíjese en este paso de ruedas, qué pedazo llantas tiene. Sí, es bonito, pero dígame, ¿es verdad que cuando tú vas en un Ferrari y aceleras a fondo, es como que el asiento te engulle? Bueno, te engulle, te come todo, pero bueno, pero primero fíjese cómo está puesto el motor aquí y tal. Primera pregunta, ¿la está escuchando? ¡Sí! Porque está respondiendo a todos los parámetros de la escucha. Le está haciendo preguntas y la señora se las responde. Él la está parafraseando a ella. Le está repitiendo los mensajes. Es decir, el parámetro de la escucha se cumple. ¿Pero le va a vender el coche? ¡No! ¿Por qué? Porque no sabe esto. Por lo tanto, os van a comprar los contenidos, os van a comprar los conceptos de clase. A no ser que sepáis cambiar vuestro canal, lo vais a tener muy complejo. Porque normalmente vosotros tenéis 2 de estos canales, normalmente es lo normal, pero hay un tercero que suele estar un poquito más bajo. En mi caso, por ejemplo, yo soy visual kinestésico. A mí me costó un triunfo comunicarme con estas personas, porque me aburrían. O sea, me olía hablando, y otra vez, y me lo cuento otra vez, digo, ¿pero para qué me lo cuentas otra vez? Y otra vez, no, sí, porque es muy importante que lo entiendas, que ya lo he entendido, joder. No, entonces, si vosotros controláis esto, y esto podéis empezar a quitarle el polvo de la historia, ya digo, con un simple libro que podéis leer sobre programación neurolingüística, de repente se os va a abrir un mundo sobre la comunicación, sobre cómo podéis llegar a los estudiantes y motivarles mucho más para seguir hacia adelante. Familia, ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros. Gracias y bueno, pues...